Panamá, buenas noches, bienvenidos a la cuarta edición de Tú Decides. Hoy en un conversatorio con candidatos a la vicepresidencia de Panamá. En esta ocasión nos acompañan Maribel Gordón por el partido Frente Amplio por la Democracia, compañera de fórmula de Saúl Méndez. También nos acompaña Nilda Quijano, compañera de fórmula de José Blandón por el partido panameñista, y nos acompaña también Guillermo Márquez Amado, compañero de fórmula de Ricardo Lombana por la libre postulación. A estos les agradecemos su presencia en esta cuarta edición y les decimos gracias por aceptar compartir sus propuestas con el electorado joven, el electorado que pone al próximo presidente de Panamá. Esto es Tú Decides. De verdad que es un enorme placer que Tú Decides logre reunir a estos tres grandes profesionales de nuestro país, todos realmente capacitados para ocupar esta posición como próximo vicepresidente o vicepresidenta de la República de Panamá. Sobre todo también porque este programa da una muestra del sentir de la juventud panameña, de qué es lo que está pensando, de qué es lo que está demandando. Todas las preguntas que se generen durante este conversatorio han sido desarrolladas por los jóvenes estudiantes. Pero antes de entrar en materia, quiero que conozcan un poco quiénes son los candidatos que hoy nos acompañan. Vamos a empezar brevemente con Maribel Gordón Calderón. Ella es la candidata a la vicepresidencia del FAT. Maribel Gordón nació en la ciudad de Panamá, es economista de profesión, catedrática de la Universidad de Panamá en la Facultad de Economía y mantiene otros títulos como magíster en Política Económica y Sector Externo de Valorización Económica de Bienes y Servicios Ambientales, también en Docencia Superior. Es vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia, miembro del equipo técnico de Frenadeso, miembro del colectivo de mujeres Diana Morán, representante de los movimientos sociales y es además autora de varios artículos a nivel nacional e internacional. Vamos a pasar ahora con la biografía de Nilda Quijano Peña. Ella es la compañera de fórmula de José Blandón, es oriunda de la provincia de Colón, graduada en Administración de Empresas en la Universidad Santa María la Antigua, estudió Economía en la Universidad Vladimir Ilich en Rusia, realizó una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Administración Marítima en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Fue presidenta de APEDE, presidenta del Club Rotario y de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, es miembro de la Cámara de Comercio de Colón y actualmente labora en Manzanillo International Terminal, donde ocupa la posición de directora de Responsabilidad Social Empresarial. Pero bien, no es solo un encuentro entre mujeres, está con nosotros en esta ocasión también Guillermo Márquez Amado, quien es graduado en Derecho y Ciencias Socioeconómicas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas con énfasis en Derecho Comercial, fue asesor legal de la Autoridad Portuaria Nacional de Panamá, asesor legal de la Autoridad del Canal de Panamá, director general de la Marina Mercante de Panamá, muy conocido también como ex magistrado del Tribunal Electoral de Panamá. Además, es socio fundador de la firma Márquez Abogados. Estas son entonces los candidatos que nos acompañan en esta ocasión de Tú Decides. Bueno, y sin más preámbulos, arrancamos este conversatorio con una pregunta general para cada uno de los candidatos que nos acompaña. En esta ocasión le pedimos a don Guillermo Márquez Amado que pues nos responda esta primera pregunta para todos, y es que durante los últimos quinquenios ha ocurrido que los vicepresidentes, además de ejercer sus funciones como compañeros del presidente de la República, asumen también el liderazgo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Cancillería. En su caso, usted, de llegar a la vicepresidencia, ¿optaría por lo mismo o se dedica únicamente a la vicepresidencia del país? De ninguna manera. Ya es algo que hemos hablado el candidato a la presidencia, el licenciado Ricardo Lombana y yo voy a estar más bien dándole seguimiento a tantas tareas que hay que llevar a cabo dentro de la administración del Estado. Por otra parte, el artículo 185 de la Constitución Política es muy específico al señalar
cuáles son las funciones del vicepresidente o la vicepresidente. Y son sustituir al presidente en sus ausencias temporales o permanentes, asistir al presidente en con su consejo en aquello que le sea solicitado, representar al presidente en aquellas tareas específicas que se le encomienden y por último asistir a las reuniones del Consejo de Gabinete con derecho a voz únicamente. La misma pregunta a Nilda Quijano. ¿Usted presidiría también el Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a la vicepresidencia? Bueno, igual que nuestro compañero, hemos conversado con nuestro compañero de fórmula, José Blandón, y nosotros vamos a ejercer en el área donde Panamá nos necesite más. Independientemente de ejercer la vicepresidencia, donde Panamá nos necesite, ahí estaremos nosotros. No está definido entonces, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. No, ya está definido que voy a estar en otro área donde voy a reforzar algo del conocimiento y la experiencia que Dios me ha dado en este tiempo para poder reforzar el desarrollo del gobierno. Pero no necesariamente tiene que ser en Cancillería. No necesariamente tiene que ser en Cancillería. ¿Qué piensa entonces Maribel Gordón sobre esto? ¿Asume también la Cancillería? ¿No es su área? ¿Se ve allí? ¿Cómo lo haría usted? Buenas noches. Saludo a toda la juventud de este país. Indudablemente la Constitución establece 4 funciones. Una de ellas plantea la posibilidad de que el vicepresidente asuma responsabilidades donde el presidente cree que es necesario para el desarrollo nacional y social de este país. En función de ello, si bien mi experticia es en el área económica, donde me he desarrollado históricamente, también tengo una especialidad que tiene que ver precisamente con política económica y sector externo. La conversación que hemos mantenido Saúl Méndez y mi persona es ubicarnos en el lugar que demanda o en los lugares que demanda el desarrollo nacional y social. Ahora sí, vamos a pasar con quienes quieren hablar en este programa, con la juventud panameña que se hace representar en estos jóvenes estudiantes. Ellos tienen una batería de preguntas, así es que sin más preámbulos, vamos a pasar con ellos. Muy buenas noches, mi nombre es Paola Valle, estudio comunicación audiovisual y mi pregunta va dirigida para el señor Márquez. Los gremios magistrales creen que es necesario invertir el Producto Interno Bruto local en educación para que el sistema mejore. ¿Usted como candidato invertiría en educación? Y si fuese así, ¿para qué lo haría? Mire, la totalidad del Producto Interno Bruto invertido estrictamente en educación no es lo sano para la nación, pero sí es cierto que la educación requiere una altísima inversión que no está ocurriendo en estos momentos en la administración pública. La educación es uno de los pilares en que nuestra nómina está basando su campaña, porque estimamos que tiene que mejorar sustancialmente. Ahora bien, también es cierto que el gobierno nacional no ha destinado a la educación los recursos mínimos necesarios para poder elevar el nivel de la educación y abarcar esa sentidísima necesidad de que la educación penetre en todos los sitios y los más recónditos de nuestro país. De tal manera que sí es necesario aumentarlo. Yo no me atrevería a decir cuál sería ese nivel específicamente, pero sí hay que hacerlo, así como hay que introducir una gran cantidad de medidas en otros aspectos de la educación, no solamente el dinero. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo para hacer acá una repregunta. Además de eso, ¿qué plantearía usted para mejorar la educación? Dice que faltan impulsar muchas carreras técnicas, por ejemplo. ¿Qué más haría usted en educación? Mire, los salarios en educación no son lo deseable que deberían ser, y al mismo tiempo debería haber evaluación de los profesores y de los maestros para que el rendimiento y el aporte que hagan a los estudiantes pueda medirse mejor. A los profesores y a los maestros se les puede estimular o incentivar, como se dice con frecuencia, para que en función de esas
metas que puedan lograr en cuanto a la educación de sus educandos, perciban remuneraciones mejores. Eso solo como uno de los aspectos que se pueden introducir allí. Pero debería ser Aparte, contra desempeño, porque muchos hablan también del pensum desactualizado y que entonces piden aumento, pero no se hace nada en este sentido. No es, por eso dije, no es solamente un aspecto, hay una variedad de elementos que deben ser tratados en materia de educación. Vamos a avanzar, tenemos la segunda pregunta desde el público, adelante. Buenas noches, mi nombre es Melissa Lazarus, estudiante de Comunicación Audiovisual. Mi pregunta es para la señora Nilda Quijano. Los supermercados panameños están llenos de productos importados, no se está consumiendo lo nacional y de igual forma estos no están siendo exportados para tener un balance económico. Por lo tanto, ¿qué políticas aplicaría su partido para mejorar el agro en Panamá y para que los productos nacionales tengan más fuerza en la economía del país? La Alianza Blandón-Quijano ha determinado que es necesario apoyar al productor nacional. No es posible que las medidas de importación hoy día sean más sencillas, menos complicadas que todas las cortapisas que se ponen al productor nacional. En la mayoría de las economías, inclusive las latinoamericanas, todos los países están protegiendo su producción local en la parte alimentaria. El problema de la alimentación que se ve venir en los próximos años, en las próximas décadas, exige que Panamá, al igual que los otros países, trabaje seriamente en fortalecer todo lo que es la producción alimentaria dentro de nuestro país y apoyar a nuestros agricultores. Es muy triste ver cómo se pierde la producción en muchos casos porque los intermediarios también hacen un papel un poco difícil, por ponerles una palabra, que no llega ese esfuerzo a lo que ellos producen y lo que tanto cuesta, porque aquel que conoce cómo trabajar la tierra sabe que producir no es cosa fácil. Hay que levantarse muy temprano para poder arar la tierra, para sembrar, para seguir continuando con los cultivos y luego producir para que no se aprecie el gran esfuerzo que ellos realizan. Y eso lo necesitamos todos porque el alimento es para todos. Por supuesto, ellos están pidiendo dos demandas por las que se han ido recientemente a las calles. Ellos piden, uno, eliminar la UPSA y detener las importaciones desmedidas. Ustedes, dentro de esta alianza que tienen, Quijano-Blandón, ¿se comprometerían a eliminar la UPSA? Blandón-Quijano, en su alianza por Panamá, está comprometida a eliminar la UPSA. Bueno, y es que empezamos Tú Decides con compromiso, así nos gusta. Vamos a seguir entonces con otra pregunta del público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Cheder, 19 años y estudio comunicación. Yo, al igual que muchos jóvenes, estamos culminando nuestra carrera universitaria y nos preocupa la plaza de empleos de nuestro país. ¿Qué haría usted, señora Maribel Gordón, con personas como yo que quisieran una mejor oportunidad laboral? Es economista, bien elegida, adelante. Creo que es importante la pregunta, sobre todo porque hay un cúmulo de jóvenes que están en la educación y pretenden profesionalizarse en áreas que la sociedad ha estado desarrollando. Nosotros tenemos un planteamiento que dice que es necesario el empleo digno y el salario justo. Ustedes como profesionales aspiran a un salario adecuado, cónsono con su nivel de especialización. Sin embargo, el salario promedio para los profesionales en este país es de $1.300, que quizás como jóvenes lo ven adecuado, pero no resulta lo mismo cuando los jóvenes están asumiendo responsabilidades del inicio de un hogar. Nosotros creemos en la necesidad de levantar una propuesta que vaya desde lo productivo, y eso significa generar oportunidades de empleo en el sector agropecuario, en el sector industrial, que independientemente que son los sectores menos favorecidos por las políticas económicas que han gestado los gobiernos, son los sectores que más empleo generan. Y creemos que ahí se crea gran oportunidad
para especializar a los jóvenes. Otra área que creemos es significativa, tiene que ver con vincular el canal al desarrollo nacional y por ende gestar puentes de empleos para los jóvenes, para los desocupados en este momento. Por ejemplo, se ha hablado mucho, y así lo planteamos nosotros desde hace algunos años, la necesidad de construir y levantar industrias conexas al canal. La reparación, por ejemplo, de barcos en las riberas del Canal de Panamá. Pero también la ciencia y la tecnología. En este país la ciencia y la tecnología están ignoradas. Es necesario levantar laboratorios, institutos de investigación que permitan a biólogos, químicos, físicos, comunicadores sociales como ustedes incorporarse a la investigación, a la tecnología, a la ciencia para el desarrollo nacional. Ahí la oportunidad de ustedes. Me gusta que ha sido con ejemplos concretos de cómo se impulsaría el empleo en Panamá. Ha subido el desempleo por 5º año consecutivo. De verdad que las cifras están cerca del 7% y esto es preocupante. Importante aclarar antes de irnos a la primera pausa para publicidad que son preguntas diferentes. No es esto un debate, es un conversatorio entre profesionales ameno para escuchar las peticiones de la juventud hoy, el electorado decisivo para esta contienda en mayo de 2019. Hacemos la primera pausa para publicidad, pero le invitamos a que usted siga pendiente a Tú Decides. Ya volvemos. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, seguimos en este Tú Decides con más preguntas de los estudiantes de comunicación social que nos acompañan esta noche. Vamos a pasar de inmediato al público. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Amir Hurtado y soy estudiante de comunicación social. Mi pregunta va dirigida a la señora Nilda Quijano. Sabemos que el país cuenta con 54 potabilizadoras. De llegar su gobierno al poder, ¿tiene algún plan concreto para la creación de más potabilizadoras o se comprometería a elevar el IDAN a ministerio? Interesante moción. ¿Qué dice usted? Bueno, nuestra fórmula, aun cuando nosotros estamos promulgando que es necesario hacer cambios profundos en todas las áreas de nuestro país, nosotros no hemos considerado elevar el IDAN a un ministerio. De verdad creemos que la situación del IDAN tiene muchas aristas. Entre ellas necesitamos buenos técnicos en las potabilizadoras actuales. El sistema ya es un poco antiguo y la rotura permanente de las tuberías en las diferentes áreas es lo que muchas veces no permite que el agua llegue a las familias. Entonces tenemos que modernizar. Hay algunas áreas donde se pueden colocar mini potabilizadoras para que haya un mejor servicio, pero también tenemos que colocar los medidores para que nosotros todos paguemos por el servicio. Creemos firmemente en que debemos mejorar para exigir que también paguemos todos, porque eso es una responsabilidad de todos dentro del país. Y la verdad es que esta institución tenemos que reformarla. Lo que ocurre cada 5 años que estamos cambiando y a veces los técnicos que conocen muy bien el sistema son reemplazados por personas que no saben dónde y cómo se pueden resolver las situaciones. Entonces creemos que el vital líquido, mire, hay ejemplos sencillos y concretos en el área de donde yo provengo, que es mi provincia de Colón, junto con la empresa privada donde laboro hasta el día de hoy. Nosotros hemos estado colocando tanques en la carretera transísmica. El último tanque que estamos colocando es en el área de... Para cerrar la idea, adelante. Sí, en el área de Palenque, ¿verdad? De Santa Rosa, es un ecotanque y a veces con soluciones muy sencillas, junto con la comunidad, podemos proveer
de agua potable a nuestras comunidades. Bueno, claro entonces que de momento esta campaña no ha contemplado elevar el IDAN a ministerio, tienen otras soluciones que irían más por el lado ecológico, me da la impresión acá escuchándole. Vamos a pasar al público, tiene otra pregunta, otra chica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Díaz, soy estudiante de Comunicación Audiovisual y mi pregunta va dirigida a la señora Maribel Gordón. Con respecto a la recolección de basura, que sabemos que es poco eficiente y hay un alto porcentaje de personas que no pagan, ¿qué propone usted para mejorar esta situación? Bueno, el problema en Panamá ha sido atendido con una política pública que no es correcta. No se trata solo de recoger la basura. Hay que recoger, hay que establecer políticas de disposición y de reuso también de esa basura. En nuestro país aproximadamente 900.000 personas, hogares, viviendas, no reciben a diario la recolección y disposición de la misma. No hay una política dirigida a fomentar la colocación segmentada por áreas, por residuos de las basuras en nuestro país. Pero el tema de la basura es un tema profundo y preocupante. Es un tema de sanidad. Y los gobiernos que nos han administrado el Estado así no lo han percibido. Y esto atenta contra la salud de cada uno de los panameños y panameñas. Nuestra propuesta es una propuesta que está dirigida precisamente a mirar de manera integral el tema de la basura. Y cuando decimos integral, lo hacemos desde el punto de vista de una visión ambiental, desde una visión que llama a la necesidad de educar. Tenemos que educarnos, desde una visión que llama a establecer otros mecanismos donde disponer la basura y que no sean estas instituciones que los panameños han denominado patacones. Está el patacón central, los pataconcitos que son altamente contaminantes. La visión es integral. Está cerrando el tiempo, pero una pregunta cerrada de sí o no. Esta administración alcaldicia ha demandado que pasen la administración de la recolección de la basura a sus manos. ¿Ustedes harían esto? ¿La devolverían al municipio? Creemos que hay la necesidad de una visión integral y en esa visión integral los gobiernos locales, las comunidades tienen que ejercer un papel fundamental porque son los que están directamente comunicados o deberían estar con la población panameña. Bien, pasamos entonces a más preguntas del público. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Velázquez, estoy estudiando Comunicación Audiovisual y mi pregunta es dirigida para el señor Amado. Como panameño, ¿usted cree que ha habido un ordenamiento ambiental en la deforestación que ha ocurrido ahorita en la avenida Omar Torrijos y también en Panamá y Arraiján? Muchas gracias por su pregunta, Diana. En realidad, lo que estamos viviendo los panameños en materia ambiental es francamente frustrante, porque las autoridades nacionales encargadas de ese sector, en primer lugar, no rinden cuentas apropiadamente de lo que ocurre en el sector. En segundo lugar, parecen sumamente condescendientes con el hecho de que se desbasten áreas mucho mayores de lo que se requeriría para estrictamente hacer los caminos a las obras que se requieren por parte de los trabajos que son para beneficio de la comunidad. En tercer lugar, dejan de hacer sus funciones en cuanto a perseguir a aquellas personas que se dedican a la deforestación clandestina. Ahí tenemos en el caso de Darién, el caso de la laguna de Matusagaratí, que ha quedado en seco prácticamente y donde una gran cantidad de especies han perdido su hábitat en detrimento del medio ambiente nacional. Ahí hay un trabajo importantísimo que llevar a cabo, lo tenemos identificado en nuestra nómina y creemos que ahí hay que invertir especialmente. Pero además hay cosas muy buenas y es que lo que dijo la profesora Gordón hace un momento en cuanto al reciclaje de la basura juega un papel importante en todo esto porque puede ser reinvertido en nuestro medio ambiente y en segundo lugar está... Puede cerrar la idea. En segundo lugar está el tema de que esa
esa basura medioambiental en lo que pueda ser útil para la administración pública, puede ser aprovechada por la propia administración pública y no quedar en manos de dudoso beneficio. Bueno, siempre se ha dicho que de la basura se puede sacar provecho, pero que en Panamá no se gestiona como debería. Gracias, don Guillermo Márquez Amado. Vamos a pasar con más preguntas desde el público. Buenas, mi nombre es Stephanie Rodríguez. Mi pregunta va para la señora Maribel Gordón. ¿Aumentaría usted en su gobierno las pensiones y jubilaciones a la mayor... a la tercera edad, los jubilados? Probablemente es por allí, ¿verdad? Sí, porque son los que vemos a diario en las noticias. Oiga, se han tirado las calles, ellos están pidiendo que les aumenten, que se lo merecen, pero el problema es que invalidez, vejez y muerte está en déficit, aunque ni sabemos. ¿Qué piensa usted? Usted es economista, señora Maribel Gordón. ¿Qué le dice? Bueno, lo primero es que nosotros estamos levantando una política de dignificar al adulto mayor, que ha sido irrespetado, ha sido marginado, ha sido excluido e incluso reprimido, aun cuando ha dado gran parte de su vida útil por el crecimiento y el desarrollo de este país. Yo no sé si ustedes saben, pero el 42% de los pensionados vive en pobreza. El 50% de los pensionados devenga pensión y jubilación menores a los 500 balboas mensuales. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que cuando estamos en nuestra edad productiva, lo que los economistas llamamos la población económicamente activa, en la edad de producir, de desarrollar, los salarios son bajos. Y si los salarios son bajos, son precarios, las pensiones van a ser de pobreza, de marginalidad. Y ese es el resultado que estamos viviendo, porque no hay una política dirigida a garantizar trabajo digno, salario justo, para tener una pensión que nos permita desarrollarnos en nuestra edad adulta mayor. Hoy ponemos en el tapete a los adultos mayores. Mi preocupación son ustedes. Y son ustedes porque hay una tendencia a reducir los salarios y a la inestabilidad laboral. No es un problema de déficit. No hay ningún estudio actuarial que diga que IBM está en déficit. Pero nos quieren convencer de que las pensiones, de que las jubilaciones son onerosas. 42% en pobreza, por favor. Bueno, y dicen por ahí también que aproximadamente el 50% no cotiza, que hay un informe que todos esperamos ver, que se tendría resultados en el 2019, pero que todavía no sale. Pero para que vean que la juventud está pendiente de eso, señores. Vamos a seguir entonces, hay más preguntas. Muy buenas noches, mi nombre es Juan y soy estudiante de Comunicación Audiovisual. Mi pregunta es para el señor Amado. En el sistema de salud hay mucho mora quirúrgica y también desabastecimiento de medicamentos. En dado caso de que su partido llegara a quedar electo, me gustaría saber, o nos gustaría saber, porque es un tema de salud que nos involucra tanto a nosotros como a nuestras familias, cómo sería ese control o cómo sería la solución a este problema. Bueno, el Partido de los Independientes. Mire, en materia de salud hay dos áreas amplias, muy amplias, y una tiene que ver con la seguridad social y otra tiene que ver con la seguridad pública. Aquí se necesita un concurso coordinado de esfuerzos entre personal administrativo, profesionales de la medicina, ayudantes de la salud o paramédicos, personal de enfermería, y naturalmente que dentro de todo esto juega un papel muy importante la propia colaboración de las comunidades, y allí hay un trabajo muy grande por hacer. En primer lugar, nosotros estamos teniendo en estos momentos reuniones con organizaciones de médicos y con organizaciones de personal de los cuidados de la salud, y estamos detectando e incorporando a los perfiles de los compromisos que queremos llevar a cabo
aquellos casos que demandan más urgentemente la atención nuestra. Hay una cantidad importante, además, de centros de salud que se construyeron durante la administración pasada, que están además construidos ya, pero totalmente huérfanos de facilidades para poder atender al público. No se han terminado, no se han dotado de los equipos ni de los instrumentos necesarios para ello, y ahí hay también otro trabajo que hacer para hacer posible que la salud llegue a todos. Bien, vamos entonces a continuar con más preguntas del público. Vamos a pasar a otros bloques, por supuesto hay mucho más que abordar, no solo salud, economía, vamos a abordar un poquito sobre la inseguridad aquí en Panamá. Seguimos. Buenas noches, soy Eileen Delgado y estudio comunicación audiovisual. Mi pregunta es para la señora Nilda Quijano. Viendo los problemas que ocurren aquí de violencia y hurto, me gustaría saber si usted aplicaría la pena de muerte, el aumento de pena o alguna medida de rehabilitación. De llegar al cargo, ¿qué haría usted en este caso? Difícil pregunta, pena de muerte, qué difícil. Bueno, gracias por esta oportunidad, porque mi provincia sufre muy frecuentemente de estas situaciones, pero realmente nosotros creemos en nuestra nómina que es necesario educar, es necesario la prevención. Los cambios profundos que hay que realizar en la educación de nuestro país están relacionados con un nuevo plan para educar que debemos centrarlo en los niños. Cuando nosotros educamos al niño, no tendremos que castigar a los hombres. Si nosotros vamos a la profundidad de muchos que cometen actos delincuenciales, nos damos cuenta que vienen de hogares uniparentales con situaciones muy difíciles por la que los jóvenes se ven envueltos en este tipo de situaciones. Nosotros creemos que el hombre puede recibir educación y puede cambiar. Definitivamente también habrá que tomar medidas serias para cuando son reincidentes, pero aún en las mismas cárceles nosotros necesitamos restituir al individuo, porque ya los números son muy grandes y cada día, aun cuando Panamá sigue siendo hasta hoy uno de los países más seguros del área, nosotros requerimos tener un amplio programa de prevención y educación desde la infancia. Ese es nuestro proyecto. Gracias a Nilda Quijano, sobre todo pues bien enfocado porque en Colón recrudece lamentablemente la violencia. Vamos entonces con esto a un cambio para publicidad, pero por supuesto cuando estemos de vuelta seguimos debatiendo los grandes temas de interés nacional con estos candidatos a la vicepresidencia de Panamá. Volvemos de inmediato. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Alrededor del 28% del padrón electoral para estas elecciones del 5 de mayo de 2019 será joven de entre 18 a 30 años. Hoy tenemos un grupo representativo de estudiantes universitarios que están ávidos de hacer más preguntas a estos candidatos a la vicepresidencia del país. Vamos a pasar de inmediato a nuestro público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Harold Miranda, estudio comunicación audiovisual, estudié en la Universidad Interamericana de Panamá. Mi pregunta es para el señor Amado. Sabiendo que en nuestras casas el consumo del agua está muy elevado, entonces, ¿qué medida tiene o campaña para concientizar a las personas para que puedan ahorrar energía del agua? También, si usted podría verificar la tarifa, si va a elevarla o va a disminuir la tarifa del agua. Muchas gracias, Harold. Panamá es un país bendecido. Es uno de los países que más agua tiene. Sin embargo, los panameños somos unos despilfarradores de primer orden. Hay diferentes soluciones para el problema del despilfarro que nosotros tenemos. Una es el aumento del precio del agua, como ocurre en otras partes,
pero solamente cuando se exceden ciertos límites, así como en la electricidad, cuando usted consume más de cierta cantidad de kilovatios, le aumenta el costo de la electricidad por kilovatio, así le puede aumentar el costo del despilfarro del agua cuando ha llegado a una situación de despilfarro. Esa es una medida que es posible. Yo no quiero decir con esto que se va a implantar, no necesariamente, porque antes de eso hay que agotar la posibilidad de que adquiramos conciencia mediante la educación, mediante campañas masivas de instrucción a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, si el presidente, en lugar de estar anunciando todas las bellezas que se hicieron durante su gobierno, estuviera tratando de educar a nuestra población en el sentido de que el agua es un bien que no es inagotable, que se puede gastar, que tenemos que ser lo suficientemente responsables como para ahorrar y no despilfarrarla, hombre, algo quedaría en nuestra gente y seguramente no habría que tomar medidas extremas como la de encarecer su costo en el caso de que fuera necesario. Hay otras medidas también que hemos considerado. Porque yo he escuchado, por ejemplo, en los sondeos en el noticiero que hay gente que cree que el agua debería ser gratis incluso, que esto es un recurso que ni siquiera debe cobrarse y la tasa de morosidad está elevada. Me corresponde en esta ocasión hacerles a cada uno una pregunta en torno al panorama nacional, a los temas que están en actualidad. Yo he escogido para usted, don Guillermo Márquez Amado, un tema que se mantiene muy vigente en la palestra pública y al que parecen no darle mucha importancia en diferentes campañas, y es la migración. Hay un problema grave de migración. En este momento estamos atravesando una caravana atraviesa por el Darién de cubanos a los que hay que ayudarles, hay que tener un trato más humanitario, pero también hay que salvaguardar la seguridad del nacional. ¿Qué balance buscarían ustedes dentro de la fórmula Lombana-Márquez para poder atender la migración sin dejar de lado la seguridad del local? Mire, el problema de la migración o de las inmigraciones en tantos países no es exclusivo de Panamá. En Europa hay una inmigración al territorio europeo muy importante. La hay también, recientemente supimos de toda una caravana de gente que partió de Honduras con destino hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En África, las migraciones desde unos puntos hacia otros dentro de la misma África y entre África y Asia por un lado y Europa por otro, como ya había mencionado hace un momento, es también un problema sumamente grave. Nosotros tenemos, consecuentes con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que comprender que esa realidad existe y debemos tratar como seres humanos de enfrentarla. Al mismo tiempo, tenemos que proteger a nuestros nacionales para que no se escapen de su alcance las posibilidades de progreso y de estar en condiciones de producción por una competencia que puede ser desleal. Pero usted invertiría 9 millones cuando hay escuelas rancho en el país, porque es que esa es la cifra de la que se está hablando, la gente está escandalizada. Se está hablando desde un centro de recepción. 9 millones en inversión para los migrantes. 8.6 millones concretamente. ¿Lo invertiría que usted? Es una gran cantidad de dinero. Yo no me atrevo a decir que sí ni que no, porque no conozco exactamente las dimensiones del problema y no conocemos las dimensiones del problema porque el propio gobierno no nos lo ha hecho saber. Si uno toma en consideración que repatriar a esas personas a sus países de origen, aún pagando el costo de los pasajes aéreos, puede ser muy inferior, ahí podría haber una solución, pero esa solución podría estar desatendiendo los derechos humanos de esas personas. Por eso es que yo no me quiero aventurar a decir una cosa tiene que ser así o así, tiene que ser con el respeto a los derechos humanos por una parte y al derecho de los panameños a tener la mejor vida posible dentro de nuestro territorio. Gracias, don Márquez Amado. Avanzamos con preguntas desde el público. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es para la señora Quijano. Yo tuve el año pasado una persona muy cercana a mí que tuvo un embarazo precoz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que debería estar incluido en las escuelas un programa de educación sexual para prevenir casos como estos? Mire, realmente es un tema sumamente delicado y profundo.
Ciertamente es necesario educar a las jóvenes, pero hay que ir más a fondo. Necesitamos educar a las familias, porque esta educación no proviene de las escuelas solamente, viene desde la familia. Nosotros necesitamos resolver esta situación porque también estas niñas teniendo otros niños no nos está dando los resultados que Panamá necesita. Por esa razón, los cambios profundos que hay que hacer en la educación son parte de esto. Y sí, tenemos que educar, pero los padres, tenemos que educar a los padres, tenemos que educar a los jóvenes desde niños y también elegir de qué forma vamos a hacerlo. Si yo le preguntara o le dijera que hay personas que muchas veces dicen que en Panamá no avanzamos con el tema de la educación sexual y que se ha vuelto todo un debate porque la religión impide que se imparta esto en las escuelas, usted como mujer apegada a la religión, ¿qué nos diría? Porque se le culpa a la Iglesia Católica, se le culpa a la Iglesia Evangélica. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Mire, realmente nosotros somos especialistas en buscar culpables, pero aquí no tiene nada que ver la Iglesia Católica o Evangélica. Tiene que ver con el modelo que se utilice, porque todos, yo soy madre, ya mis hijos, gracias a Dios, están grandes, pero tengo 7 nietos y me gustaría que esos nietos fueran correctamente educados. La oposición de la parte, ya sea cristiana, católica o evangélica, tiene que ver con la forma y el contenido de estas reformas. No tiene nada que ver con la necesidad de que un padre tiene que educar a sus hijos en este aspecto y en todos los otros aspectos. Los valores tenemos que reforzarlos. Al final, quien más sufre es el niño que viene y esa niña que por no haber sido bien orientada tronca su vida porque no es fácil. Bueno, lo que sí estamos claros es que definitivamente hay que impartir educación sexual en las escuelas. Me corresponde a mí en esta ocasión hacerle una pregunta. Yo he elegido hablar de la provincia de Colón. Usted es colonense, hemos escuchado su biografía, ha estado en la Asociación de Usuarios, ha estado en la Zona Libre de Colón. Hay muchos proyectos para impulsar para que Colón vuelva a ser la tacita de oro, renovación urbana, se impulsa la fuerza de tarea conjunta con diferentes nombres, pero parece que eso no viene a ser la solución que Colón necesita en temas sociales, en temas de seguridad. Usted como colonense, de llegar a la vicepresidencia del país, teniendo ahí una representante de la misma provincia, ¿qué haría usted por Colón? ¿Qué es lo que necesita Colón? Mire, lo primero que Colón necesita es empleo. Es empleo porque, curiosamente, Colón tiene una gran cantidad de jóvenes que terminan la educación universitaria. Pero esta educación tan deficiente, con tan poca calidad, que es la que reciben nuestros jóvenes, no les permite a ellos ingresar en áreas donde puedan desempeñarse con unos salarios que le permitan tener una mejor vida. Una de las cosas que afectó mucho a nuestra provincia es precisamente el paternalismo. Nosotros necesitamos acabar con todas esas cosas. El cambio tiene que ser profundo. Nosotros tenemos todos que participar en un Panamá más justo que permita que los jóvenes tengan mejor educación y que, mire, la zona libre, por ejemplo, necesita una reactivación. La zona libre de Colón fue creada en 1948 con el fin específico de desarrollar puestos de empleo para la provincia de Colón. Pero no tenemos una política real de Estado para llevar esa institución que tiene tanto potencial, que en un momento de la historia del país participó mayormente que el canal en el Producto Interno Bruto. Pero definitivamente se toman medidas inconsultas, el colonense no participa, se quieren traer modelos para implementar cuando nosotros que estamos allí sabemos cómo podemos
mejorar la situación que tenemos. Se hace urgente, por ejemplo, elevar el tema a gabinete a discusión constante y a través de un decreto ejecutivo, a ver si en esta ocasión sí funcionan los planes para la provincia de Colón. Gracias, Nilda Quijano. Vamos a pasar entonces con la pregunta desde el público, que es para Maribel Gordón. Buenas noches, soy Ana Teresa Portugal y estudio Comunicación Audiovisual. Mi pregunta va dirigida hacia usted, señorita Gordón, y es, ya que muchos candidatos han propuesto disminuir la inseguridad en el país, pero la realidad demuestra que no se ha logrado llevar a cabo, ¿qué haría usted para cambiar esta situación? Lo primero es romper con las políticas que han estado desarrollando los gobiernos. Mano dura, mano firme. En ninguna parte del mundo este tipo de medidas represivas ha resuelto el problema. Nosotros creemos en una política criminológica que atiende la integralidad del fenómeno y que atiende además la valoración desde el punto de vista de las condiciones que hacen la vida saludable. Es decir, una política preventiva. En este país, 89.000 jóvenes están excluidos de la educación. No tienen derecho al arte, la cultura y el deporte. Se les niega la oportunidad de incorporarse al empleo digno, 15% de desempleo juvenil. ¿A dónde va a parar la juventud? Para poder resolver el problema de la llamada inseguridad ciudadana, es necesario gestar una política que atienda con firmeza lo que hoy se nos está negado, los derechos humanos. El derecho a la alimentación, el derecho a la educación y a la salud, el derecho al trabajo, al salario justo, al ambiente sano, al acceso al agua, a la recreación, a la incorporación a la vida digna. Por eso nuestra política es una política de inclusión social, es una política que previene y no una política que castiga. Es una política dirigida a satisfacer las necesidades de vida de hombres y mujeres y no una política que reprime. Maribel, gracias por contestar esta pregunta tan interesante. Me corresponde a mí en esta ocasión. Yo para usted he elegido hablar o finalizar con la paridad de género. Usted preside un foro de mujeres, es una mujer muy activa en política, representante femenina esta vez como compañera de fórmula, y que me agrada que en esta ocasión hay dos, sin demeritar acá al compañero, por supuesto, caballero, que tiene toda nuestra admiración. ¿Cómo mejorar la participación de la mujer en política? Muchas veces se siente excluida. Yo creo que en esta ocasión debemos tener ministerios que tengan mujeres a la cabeza, porque cuando una mujer está a la cabeza, de verdad que se ven las cosas caminar. ¿Cómo hacemos para que mejore la participación de la mujer? Bueno, lo primero es entender la participación política de la mujer en el desarrollo nacional y social. Incluir a las mujeres que hemos sido excluidas, la mayoría. Pero además de ello es necesario entender que la participación de la mujer en la vida política no se limita a lo electoral. La participación de la mujer en la vida política tiene que ver con dos elementos fundamentales. Uno, el derecho a la organización. El derecho a poder incorporarnos en la toma de decisiones. El derecho a que se les respeten plenamente sus derechos humanos. Y una de las principales trabas que tiene la mujer para incorporarse es no tener la generación de las posibilidades de lo que nosotros llamamos el derecho económico. Las mujeres somos las que más nos educamos y sin embargo los salarios son inferiores. La mujer tiene esa capacidad de liderazgo, sin embargo encuentra limitaciones y restricciones para poder participar plenamente en la organización gremial, juvenil, religiosa, deportiva. Entonces tenemos que mirar la política desde una visión integral que permita a la mujer ejercer plenamente sus derechos humanos. Aquí se habla de participación política de la mujer. Todos los partidos políticos, sin excepción, le han negado ese derecho a la mujer.
en la participación política electoral. Y se lo han negado desde que son ellos los que están en la Asamblea Nacional, son los que deben aprobar las leyes y las restringen, las coartan, no les entregan los fondos de capacitación para ejercer el derecho político. Entonces, nuestra propuesta es diametralmente distinta, una incorporación plena de la mujer en la toma de decisiones. Gracias a Maribel Gordón. Con esto hacemos un alto para publicidad, es la última pausa. A la vuelta vamos a compartir entonces las conclusiones de este conversatorio con candidatos a la vicepresidencia del país. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, y muchos dicen que el verdadero rol de un vicepresidente es similar a un neumático, a una llanta de repuesto. Es la opinión o la percepción de algunos. Pero ¿cuál es el verdadero rol de un vicepresidente como compañero de fórmula de quien presidirá el destino de este país durante los próximos 5 años? De eso nos hablan hoy los candidatos a la vicepresidencia del país y también para incentivar el decisivo electorado joven. Vamos a empezar con Maribel Gordón. Bueno, yo creo que lo de llanta de repuesto es para aquellos partidos que no tienen ninguna propuesta, que no tienen una razón de ser en la gestión y la administración del Estado. Nosotros, en la nómina del Frente Amplio por la Democracia, encabezada por Saúl Méndez y Maribel Gordón, tenemos una propuesta que está dirigida precisamente a construir una sociedad con equidad y justicia. Una propuesta donde estamos llamados a incluir a los que hasta ahora han excluido, en ellos los jóvenes, excluidos permanentemente. Y fíjense, no se trata de una propuesta que va dirigida a crear política para los jóvenes, sino una política de inclusión de los jóvenes al conjunto social. Y eso significa que ustedes puedan empoderarse, que puedan participar en la toma de decisiones. Este conversatorio que hemos tenido sobre estos temas, de lo cual estoy segura, hay muchos otros. Y este intercambio permanente, no solamente para escucharlos, sino para que ustedes asuman el rol de tomadores de decisiones en la gestión pública. A eso estamos llamando, a esa juventud trabajadora, estudiosa, artística, a esa juventud que ha sido excluida y se le ha negado el derecho a tener oportunidad. Nosotros planteamos la necesidad de construir la esperanza para los jóvenes, el joven campesino, el joven indígena, el joven de las comunidades, el joven de las universidades, como el caso de ustedes, el joven trabajador, la mujer joven y el hombre joven. La esperanza de construir un mundo con equidad, con justicia, con plena participación en la toma de decisiones. ¿Qué dice usted, Nilda Quijano? ¿Llanta de repuesto, los vicepresidentes? ¿Cómo es esto? No. Eso de la llanta de repuesto definitivamente no va para nada con nuestra Alianza por Panamá. Nosotros creemos que el solo hecho que el grupo que representamos, la alianza que representamos, al igual que el grupo que representa nuestra profesora, ha tomado en cuenta y le ha dicho a este país que creemos en la paridad. Pero en esa paridad donde la mujer va a ejercer un papel decisivo en los cambios, en esos cambios profundos que necesita este país para que Panamá sea un país más justo para los jóvenes, para los niños, para las madres, para el campesino, para cada uno de los miembros de esta sociedad que componen a este Panamá tan extraordinario. Nosotros creemos en la juventud, creemos que el potencial que ustedes tienen debe ser más y cada día más explotado
porque ustedes son el futuro de esta nación. Y nosotros, los que ya tenemos un poco más de edad, nos toca trabajar muy duro para cambiar la situación que hoy viven los jóvenes. Muchos jóvenes que no pueden tener acceso a una educación. Muchas jóvenes embarazadas que su vida ya fue truncada y que su destino tiene que ser cambiado. Nosotros creemos firmemente que, por lo menos hablo por las mujeres, no vamos a hacer una llanta de repuesto. Vamos a pasar entonces acá con el representante del sexo masculino en esta ocasión y también por la libre postulación en la fórmula Lombana Márquez Amado. Llanta de repuesto, ¿qué piensa usted? De ninguna manera. En nuestra nómina denominada Otro Camino Panamá, hemos concebido un nuevo país. Y para que ese nuevo país pueda materializarse, hemos encontrado como camino la fórmula de hacer un cambio constitucional radical, completo, de toda nuestra Constitución. Y en ese rol voy a estar particularmente muy comprometido yo como vicepresidente, si llegamos a tener el favor de la ciudadanía y particularmente de los jóvenes. Tenemos una Constitución que data de hace 47 años. Esa Constitución ha limitado en mucho nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro orden interno como nación, nuestro respeto a nivel internacional, como recientemente hemos visto con todas estas sanciones y esta indolencia de nuestras autoridades en representar una posición digna ante esta comunidad internacional que ha tomado medidas en contra nuestra. Tenemos que hacer esos cambios constitucionales. Y no solamente para que el Estado pueda tener una mejor organización, porque lo importante en un Estado no es que él tenga una mejor organización, sino en que los ciudadanos de la nación que conforma ese Estado tengan un mejor porvenir. Que ustedes, que son hoy los jóvenes de este Estado, cuando tengan su descendencia, puedan asegurarle a esa descendencia que ese porvenir está ahí presente y va a ser oportuno llegar a él y posible. Bueno, gracias, don Guillermo Márquez Amado. Ha sido esta entonces la conclusión final de cada uno de los participantes en este conversatorio de Tú Decides. Una vez más, por toda nuestra parte, por la de la producción, por mi parte, quiero agradecerles la confianza a estas tres campañas que nos han acompañado en este conversatorio. Importante que los jóvenes tengan oportunidad de escucharles. Ha sido muy refrescante escuchar a estos tres grandes profesionales de nuestro país que sabemos tienen toda la capacidad de ocupar un cargo por la vicepresidencia de la República de Panamá. Será entonces hasta una próxima edición. Gracias a todos por acompañarnos en casa. Nos vemos pronto. NET presentó Tú Decides.